Buen día a todos. Antes de empezar, vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por este día y por las bendiciones recibidas. Señor, tú tienes cuidado de todos a cada día. Aunque las circunstancias de cada quien sean diferentes, tú estás teniendo cuidado. En todo lo que tú permites en nuestras vidas hay propósitos de parte tuya que se van a cumplir y todos tus propósitos son buenos. Señor, sabemos que a pesar de las aflicciones que algunos hermanos están pasando, tú traerás bendición a sus vidas pasado ese tiempo de prueba. En tanto, Señor, te rogamos que tú sustentes sus corazones, que les des paz en sus pensamientos, Señor, y que mantengan su fe firme, tomados de tu mano poderosa, sabiendo que ese tiempo de prueba va a pasar y que serán grandemente bendecidos al cumplirse tus propósitos. Señor, te agradecemos este tiempo y lo ponemos en tus manos preciosas, esperando y rogándote tu guía, Señor, para entender los pasajes que vamos a estudiar en esta ocasión y tengamos entendimiento de por qué tú esperas obediencia de nosotros. Señor, te agradecemos, dándote la honra y la gloria en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu divino Hijo y nuestro Salvador. Amén. Bien, en mensajes pasados habíamos visto el libro de Éxodo, a donde se habla de cómo Dios liberó a su pueblo Israel de manos del pueblo egipcio que lo tuvo esclavizado durante 400 años. Y cumplido ese tiempo que Dios ya había profetizado de antemano y lo había comunicado a Abraham, Dios los libera para llevarse a su pueblo a la tierra prometida que Dios le había mostrado a Abraham. La travesía del pueblo de Israel en el desierto, antes de entrar a la tierra prometida, fue por 40 años. Hubo un tiempo que tuvieron que pasar de pruebas, observando lo que Dios hacía en beneficio de ellos. Hasta el momento Dios no había dado por escrito qué esperaba de su pueblo Israel. Y el día de hoy vamos a empezar a ver cuál fue el antecedente antes de que Dios le revelara su ley a su pueblo Israel. Bien, en el libro de Éxodo son importantes los capítulos 19 al 24, porque forman el centro teológico del libro y son el núcleo principal del Pentateuco, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El pacto con Abraham había sido entre Dios y con Abraham, pero ahora el pacto en el monte Sinaí sería entre Dios y su pueblo Israel, los descendientes del patriarca, que era esta nación que estaba comenzando. Entonces, estos capítulos que mencioné narran cómo el Señor estableció con su pueblo una relación muy particular, haciendo extensivo a toda la nación de Israel su pacto con Abraham. El monte Sinaí, también llamado Horeb, es uno de los lugares más sagrados en la historia de Israel y está localizada a unos 88 kilómetros al norte del extremo sur de la península del Sinaí, es decir, en la parte sur y central de la propia península del Sinaí. Esta montaña es donde Moisés se encontró con Dios en una zarza ardiente, donde se le apareció el Señor y le dio su misión. La salida de Egipto era motivada por el mandato divino de ir al desierto para celebrar y ofrecer sacrificios al Señor. Por eso la marcha a través del desierto tenía como primera meta la montaña sagrada, es decir, el monte Sinaí o el monte de Horeb. Pero la meta de la liberación era traer al pueblo a Dios para que tuviera una relación personal con Él. El Sinaí sería ahora el escenario de un nuevo encuentro de Dios con Moisés y con todo el pueblo. Parece correcto identificar el monte Sinaí con monte de Moisés. Este monte alcanza una altura de 2.275 metros sobre el nivel del mar y se eleva a unos 790 metros en promedio sobre la meseta que lo rodea. Es un lugar aislado, silencioso, árido y rocoso, y los visitantes hablan acerca de él como un macizo de granito rosado, elevándose majestuosamente. Bien, entonces comencemos con la lectura del libro de Éxodo en el capítulo 19, a partir del versículo 1. Dice la Biblia al día en el versículo 1: Los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto. El versículo 2 en la Reina Valera 60 dice: habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte.
Dice la Reina Valera 60 en Números 33, versículo 3, de Ramsés salieron en el mes primero a los 15 días del mes primero. El segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. Dice el versículo 15, salieron de Refidín y acamparon en el desierto de Sinaí. Bien, entonces Israel había llegado al desierto de Sinaí después de viajar por casi 3 meses. Ellos salieron de Egipto el 15 del mes de Abib, y esto hace aproximadamente unos 1500 años antes de Cristo. Habían pasado entonces 2 meses de su partida de Egipto y casi 1 mes desde su partida de Elim. Cuando se habla de el primer día o en aquel día, esto marca el tiempo de 85 días desde la salida de Egipto, menos 40 días de silencio para el pueblo, que está plasmado en Éxodo capítulo 24 en el versículo 18, que leo. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Éxodo 32, en el versículo 1, en su parte A, dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, y observamos lo que dice Deuteronomio 9, en el versículo 11, sucedió al fin de 40 días y 40 noches que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Esto lo estaba diciendo Moisés. Entonces tenemos que desde la salida de Egipto hasta el cumplimiento de este tiempo que está hablando Éxodo 19, habían transcurrido 85 días. Bien, si a esos 85 días se le restan esos 40 días que Moisés estuvo en el monte Sinaí delante de Dios, tenemos que quedan 45 días. Si a esos 45 días se le agrega un día que había pasado en la montaña y otro día en volver por la respuesta del pueblo, más 3 días de preparativos, esto hace un total de 50 días, desde la primera Pascua hasta la promulgación de la ley que Dios le iba a transmitir a su pueblo. Entonces tenemos que aquí estos 50 días nos recuerdan que se trata de un antecedente de la fiesta de Pentecostés, lo cual marca la institución de la iglesia del Nuevo Testamento, es decir, de la iglesia del cristianismo. Dice el versículo 3 en las versiones Kadosh y Palabra de Dios para Todos: Moshe subió a Elohim y Yahweh lo llamó desde la montaña. Aquí está lo que dirás a la casa de Jacob, que digan a los hijos de Israel. Dice Palabra de Dios para Todos en ese versículo 3. Moisés subió al monte y el Señor le dijo: diles todo esto a los israelitas, los descendientes de Jacob. Bien, Moisés había subido a la presencia de Dios, es decir, la Shekinah, dentro de la nube, así tal como lo habla Éxodo capítulo 33 en el versículo 20 que leo. Dijo más: no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Entonces, la presencia de Dios, ese Shekinah, era la manifestación que Dios hacía de manera que no fulminara, en este caso a Moisés, que estaba delante de él. Entonces, Dios se hacía presente ante Moisés a través de esa Shekinah. Asimismo, el Evangelio de Juan en el capítulo 1, en el versículo 18, nos dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, aquí se dirime esa confusión que tienen algunos en decir: a ver, la Biblia en el Antiguo Testamento dice que Abraham y que Moisés y algunos otros vieron a Dios, pero aquí el Evangelio está confirmando que no propiamente habían visto a Dios, sino era una manifestación. Por eso el Evangelio está diciendo: a Dios nadie le vio jamás.
y el unigénito Hijo, es decir, el Señor Jesucristo, que está en el seno del Padre, Él le dio a conocer. ¿Cómo le dio a conocer? A través del mensaje que Él tenía. Recordemos que el Señor Jesucristo es Dios en la segunda persona, es decir, el Hijo. Y recordemos que Dios es manifestado en 3 personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y cada una de las 3 personas que conforman la deidad tienen todos los atributos de la deidad. Pero se reconoce ese orden en cuanto hablamos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces Moisés subió para recibir y llevar al pueblo el mensaje, el cual fue un anuncio de que Dios había de tomar a los israelitas en una relación estrecha para con Él mismo. Dice el versículo 4, en la versión en lenguaje sencillo, y aquí está hablando Dios: ustedes han visto cómo castigué a los egipcios, también han visto que a ustedes los he traído con mucho cuidado hasta el lugar donde estoy. Los he traído con el mismo cuidado que tiene un águila cuando lleva a sus polluelos sobre sus alas. Bien, Dios le dio un mensaje a Moisés para los hijos de Israel que tenía 2 partes. Primero les estaba recordando sus milagrosos hechos en favor del pueblo y el cuidado que les había dado durante el camino por el desierto. Así entonces, en esta forma, Dios les estaba diciendo: como os he levantado a vosotros sobre alas de águila y os he traído a mí. Años más tarde, Moisés también empleaba esta metáfora y leemos en la versión Dios habla hoy en Deuteronomio 32, versículos 10 y 11. Los encontró en el desierto en tierras secas y azotadas por el viento. Los envolvió en sus brazos, los instruyó y los cuidó como a la niña de sus ojos, como águila que revolotea sobre el nido y anima a sus polluelos a volar. Así el Señor extendió sus alas y tomándolos, los llevó a cuestas. La segunda parte de este mensaje lo vemos en el versículo 5, a donde Dios les ofrece la oportunidad de entrar en una relación de pacto con Él. Y entonces vemos en el versículo 5, leemos en Reina Valera 60, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y dice la versión Kadosh en ese mismo versículo 5, ahora, si ustedes prestan cuidadosa atención a lo que yo digo y guardan mi pacto, entonces ustedes serán mi propio tesoro de entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía. Entonces vemos que la entrada de Israel en el pacto sería el resultado de su libre elección, y para elegir era necesario que ellos escucharan atentamente la voz de Dios. El oír a Dios significaba obedecerle, y no solamente significaba en ese tiempo, lo significa también ahora cuando leemos las Escrituras y en su palabra nos dice: oíd atentamente, o oíd o escuchad. En estas palabras está implícito también el significado de obedecerle. Así entonces, en el hebreo el verbo escuchar, que literalmente es oír, significa obedecer. Y una vez que el pueblo hubiese escuchado atentamente la voz de Dios y elegido el pacto, este pacto tenía que ser observado de acuerdo con las condiciones establecidas por Dios. Entonces, al aceptar y guardar el pacto, Israel tendría una relación única con Dios. Guardar significa cuidar, y así vemos que, por ejemplo, en Génesis 2:15, cuando el Señor crea el jardín del Edén y pone ahí al hombre que Él había creado, es decir, Adán, esa es la indicación que Dios le da, que guardara ese jardín. Así también vemos en la Biblia en lenguaje sencillo en Deuteronomio 29:9, que nos dice: hay cosas que Dios mantiene en secreto y que solo Él conoce, pero a nosotros nos ha dado todos estos mandamientos
para que nosotros y nuestros descendientes los obedezcamos siempre. Entonces, esto significa una responsabilidad doble: guardarlo en el sentido individual de obedecer sus enseñanzas en la vida personal y estar encargado de él para compartirlo a las naciones. Vemos entonces así también en el versículo 6, y leemos primero en la versión Reina Valera 60. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dice la versión Dios habla hoy: vosotros me seréis un reino de sacerdotes, un pueblo consagrado a mí. Diles todo esto a los israelitas. Asimismo también observamos en la versión en lenguaje sencillo, en ese versículo 6, ustedes serán mis sacerdotes ante todo el mundo y se apartarán de todo para servirme solo a mí. Entonces, lo que aquí marcadamente vemos, que Dios está diciendo que iba a hacer del pueblo de Israel un reino de sacerdotes y gente santa, y además consagrada para servirle en un propósito que Dios ya había establecido y que le había revelado a Abraham. Entonces, Israel sería un pueblo santo, una nación de sacerdotes en que cualquiera podría acercarse a Dios libremente. Pero ¿por qué escogió Dios a Israel como una nación? Porque ninguna nación en la tierra era lo suficientemente buena para merecer ser llamada su pueblo o su especial tesoro. Entonces, ¿por qué quería tener Dios una nación especial en la tierra? Bueno, para presentar sus caminos, para enseñar su palabra y para ser una guía para llegar o acercar la salvación a las naciones. Así observamos que todas las naciones de la tierra serían bendecidas a través de los descendientes de Abraham. Y esto lo observamos en Génesis 18, 17 al 19a, que leemos en la versión Reina Valera 60. Dice el versículo 17: y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Versículo 18: habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y vemos en el versículo 19 en su parte A: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, es decir, después de él, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces observamos a través de la lectura de los versículos 5 y 6 de este capítulo 19 de Éxodo, que hay tres características que están relacionadas con el propósito que Dios tenía al haber elegido a Israel. Y estas características son que este pueblo debía de ser un pueblo especial, porque Dios lo nombra como su especial tesoro, que debía de ser un reino de sacerdotes y que debía de ser una nación santa. Vamos a analizar un poquito estas características. ¿Por qué un pueblo especial? Bien, puede referirse a Israel como un tesoro especial, porque en la antigüedad los reyes se consideraban como dueños de todo su país, pero a ellos les placía poco poseer en forma abstracta. Entonces, en su palacio ellos tenían un cuarto o tesorería donde guardaban los tesoros más preciados para ellos. Entonces, en este sentido, Dios dijo que Israel sería para él un pueblo especial entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, dijo él. Entonces el Señor no renunciaba a su derecho sobre las otras naciones. El llamamiento de Israel es más bien porque toda la tierra le pertenece. Pero Dios tiene un propósito universal en elegir a un pueblo para ser su especial tesoro, pues Él le había declarado ese mismo propósito a Abraham al llamarlo. Y así observamos que en Génesis 12, en el versículo 3, en su parte B, dice la palabra que en ti serán benditas todas las familias, es decir, las naciones de la tierra. Porque por medio de Israel, el pueblo elegido, Dios quería bendecir a todas las demás naciones. Entonces Israel iba a ser un instrumento en las manos de Dios para la redención de las naciones. ¿Por qué un reino de sacerdotes?
Observamos que dice Isaías capítulo 61 en el versículo 6: y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Dice la primera carta de Pedro en el capítulo 2 en el versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este mismo pasaje en la Biblia, en lenguaje sencillo, dice: pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso, anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Entonces, cuando en la Reina Valera 60 hace referencia a que Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, quiere decir que nos sacó de la oscuridad de nuestros pecados para que nosotros anunciáramos sus maravillas. Y entre esas maravillas, obviamente, está el anunciar el Evangelio. Apocalipsis en el capítulo 1, versículo 6, la palabra nos dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. La Biblia del oso, en Apocalipsis capítulo 5, versículo 10, nos dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos en la tierra. Cuando observamos entonces en la Escritura, en Apocalipsis 1:6, que Dios nos hizo reyes y sacerdotes, aclara la Escritura, como lo observamos ahorita en este pasaje de Apocalipsis 5:10 en la Biblia del oso, que nos ha hecho para Dios reyes y sacerdotes y reinaremos en la tierra. ¿Y por qué habla en un tiempo futuro? Bien, si observamos Apocalipsis en el capítulo 20, en el versículo 6, nos dice la Escritura que bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces la promesa de parte de Dios es que a quienes el Señor Jesucristo designe como reyes en el tiempo del milenio, será en ese tiempo cuando ejerzan ese reinado que Dios está prometiendo aquí en su palabra. Y cuando este versículo 6 de Apocalipsis 20 está hablando de los que tienen parte en la primera resurrección, obviamente se está refiriendo a los que serán resucitados en el tiempo en que suceda el arrebatamiento de la iglesia, que ya lo mencionamos en el mensaje pasado, a donde hablamos de la maldad del hombre en la actualidad, o de la maldad del hombre en los últimos días. Entonces, básicamente los que ya han fallecido o los que ya habremos partido de este mundo y nos encontremos en ese tiempo durmiendo, como dice la Escritura, seremos resucitados en esa primera resurrección. Entonces, o a los que tienen parte en esa primera resurrección, de ellos se habla. Entonces, de esta manera vemos que los israelitas iban a ser sacerdotes o iban a ser constituidos como una nación sacerdotal. Entonces, en este sentido, cuando los cristianos hablan o se refieren acerca del sacerdocio del creyente, se refieren a este principio, pues un sacerdote servía como intermediario entre los individuos y Dios y viceversa. Lo que hacía un sacerdote individualmente entre las personas, la nación de Israel iba a hacerlo entre las naciones. La nación debía de ejercer un papel sacerdotal en beneficio de todas las naciones. Debía instruirlas en el camino del Señor, debía indicarles el camino de la salvación. En este sentido, el propósito divino era que Israel fuese una nación misionera al mundo. Entonces, al no comprender el pueblo de Israel este propósito que Dios tenía para ellos, entonces Dios cumple ese propósito a través del cristianismo, constituyendo la iglesia cristiana para que la iglesia anunciara este camino de salvación mediante el Evangelio. Obviamente, o no estaba destituyendo a su pueblo de Israel, sino que estaba dando también oportunidad a los gentiles
de que participaran en ese propósito que Dios había establecido en un principio para el pueblo de Israel. Entonces, de ninguna manera la iglesia cristiana ha venido a sustituir al pueblo de Israel como pueblo de Dios, sino que son tiempos que se tienen que cumplir, porque los propósitos que Dios estableció para el pueblo de Israel se van a cumplir, pues Dios en sus propósitos nunca falla, sino que Él tiene tiempos y propósitos establecidos y de una manera u otra Él los cumple. Entonces, en ese sentido, no estoy diciendo que Dios haya tenido un plan B, sino que Él ya lo había establecido desde un principio. ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca. Entonces, además de ser un pueblo especial y un reino de sacerdotes, debía de ser una nación santa, que esa es la tercera característica. Entonces, la misión de Israel estaba fundada en el carácter moral, un pueblo especial para Dios y una nación sacerdotal y misionera, porque tendría que reflejar la naturaleza del rey al que representaba. Israel debía de ser consagrada o apartada por pertenecer a Dios. Para Israel, el privilegio de pertenecer a Dios y vincularse con Él por medio del pacto implicaba una responsabilidad, requería una entrega total a Dios. Esa entrega implicaba la responsabilidad de vivir una vida santa. Jehová nuestro Dios es creador de todo el universo y a Él le pertenecen todas las naciones del mundo. Él no quiso obligarlas a reconocerlo como Señor, sino que formó al pueblo de Israel para hacer de ella una nación santa y consagrada como nación misionera en la redención mundial. Por esta razón Dios no forzó el pacto y la misión sobre Israel, pues dijo a Moisés: estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces Moisés volvió y llamó a los ancianos y les repitió las palabras del Señor. Esto lo vemos en el versículo 6 y 7. Así entonces los ancianos eran libres de aceptarlas o rechazarlas, pero vemos que con entusiasmo todo el pueblo respondió y dijo: haremos todo lo que Jehová ha dicho. Así, de esta manera, el pacto fue ofrecido libre y aceptado libremente. Dice en el versículo 7 y 8, versión Reina Valera 60. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová todas las palabras del pueblo. Así también vemos en los versículos 8 y 9 de la versión Palabra de Dios para Todos. Todo el pueblo respondió al mismo tiempo: vamos a hacer todo lo que el Señor dijo. Entonces Moisés regresó a la montaña y le contó al Señor lo que el pueblo había dicho. El Señor le dijo a Moisés: voy a ir en una nube densa a donde tú estás para que el pueblo me escuche hablar contigo y así siempre te crean lo que les digas. Luego Moisés le contó al Señor todo lo que el pueblo le había dicho. Así vemos en el versículo 10, la Reina Valera 60 dice: y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Y dice el versículo 11: y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. En la versión en lenguaje sencillo leemos en los versículos 10 al 13: quiero que vayas y prepares al pueblo para que me rindan culto hoy y mañana. Ordénales que laven su ropa como señal de su pureza y que se preparen para adorarme pasado mañana, pues ese día voy a aparecerme ante ellos en la montaña del Sinaí. Pon señales alrededor de la montaña y adviérteles a los israelitas que no deben subir a ella ni poner siquiera un pie en sus alrededores. A cualquiera que suba a la montaña se le matará a pedradas o a flechazos, sea persona o animal. Solo podrán subir después de que oigan el toque de trompeta. Dios es santo y mandó que el pueblo se santificara y se preparara para el tercer día, cuando Él descendería sobre el monte. El pueblo debía de estar preparado espiritual y físicamente para el encuentro. Debía prestar atención al corazón y a la apariencia física. El Santo de Israel
debía recibir honor y respeto. En primer término, debía lavar su ropa. La orden significaba llevar sus ropas limpias y dignas en el ejercicio de lo sagrado. En segundo lugar, no debía sobrepasar los límites puestos por Dios, cuando dijo: no subáis al monte ni tocáis su límite. En el día del encuentro del pueblo con Dios, el monte Sinaí se convertiría en un recinto consagrado a Dios. Más tarde, el lugar santísimo del tabernáculo sería ese lugar consagrado. ¿Por qué observamos que aquí está diciendo Dios que ni siquiera debían de tocar o poner sus manos en la montaña? Y esto lo dice el versículo 12 en la Reina Valera 60. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte ni tocáis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. Bien, no se refería a esta parte a que simplemente fuera el poner sus manos sobre el monte. Si observamos normalmente cuando algunas personas han ido a lugares a donde hay zonas arqueológicas, por ejemplo pirámides, pues es normal, entre comillas, que algunas personas traten de llevarse un recuerdo y procuran quitar alguna piedra o llevarse alguna parte de esa escultura que hayan visto o de esa pirámide que hayan subido. Pero aquí, en el sentido en que lo está diciendo la palabra, es que el ser humano a veces prefiere vivir por vista en vez de por la fe, y en algunos casos o en muchos casos está dispuesto a transferir esa devoción o que debería de tener a Dios hacia objetos materiales. Entonces la tendencia humana es ceder a la tentación, inclusive de comercializar lo religioso con la venta de supuestas reliquias santas. Y así observamos que algunas sectas inclusive llegan a vender o ofrecer a cambio de dinero supuestamente frascos con agua sagrada de el lugar a donde Juan el Bautista bautizaba, o inclusive llegaron en un tiempo a vender supuestas astillas de la cruz del Calvario o ese tipo de cosas. Entonces Dios estaba advirtiendo que se abstuvieran de hacer alguna cosa así. Dice el versículo 13 y 14 de la versión Kadosh: ninguna mano la tocará, porque él tiene que ser apedreado o matado con flechas, ni animal ni humano le será permitido vivir. Cuando las voces y el shofar suenen y las nubes se aparten de la montaña, ellos pueden subir a la montaña. Moshe descendió de la montaña al pueblo y apartó al pueblo para Elohim, y ellos lavaron sus ropas. Dice el versículo 14 en la versión Dios habla hoy: Moisés bajó del monte a preparar al pueblo para que rindiera culto a Dios. La gente se lavó la ropa. Y dice el mismo versículo 14 en la Reina Valera 60: y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Dice el versículo 15 en la versión en lenguaje sencillo: luego Moisés les dijo: ustedes deben estar listos para adorar a Dios pasado mañana, por eso no deben tener relaciones sexuales. Bien, en cuanto a la preparación, Moisés mandó que se abstuviesen de relaciones sexuales, no porque el sexo fuese pecado, sino el pecado del sexo era que se abusara de esto. Así entonces el pueblo debía tener un propósito en prepararse para el encuentro con Dios. Debía hacer a un lado cualquier distracción que lo impidiera. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Entonces el acercarse a Él es asunto serio y debía de cumplirse con reverencia. El pavor estremecía a la gente en el campamento, y Moisés les hizo salir al encuentro de Dios. Entonces se detuvo el pueblo al pie del monte y todo el monte se estremeció en gran manera. El toque del shofar significaba el llamado al culto, advertir de algún peligro o la llegada o la presencia de la realeza.
Vemos también en el versículo 16, dice la Reina Valera 60, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana y vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Dice el versículo 17 en palabra de Dios para todos, Moisés llevó al pueblo afuera del campamento para encontrarse con Dios, y ellos se detuvieron al pie del monte. Dicen los versículos 18 al 20 en la Reina Valera 60. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Bien, a Moisés se le dijo que consagrara al pueblo, se instruye al pueblo para lavar sus ropas, para purificarse mientras se dispone a entrar a la presencia de Dios. Además de esta práctica de consagración, estaba implícita la necesidad de prepararse espiritualmente. Por eso se les dijo que se apartaran de todo aquello de lo que se ocupaban normalmente. Esto significaba prepararlos física y espiritualmente para encontrarse con Dios. La gente debía apartarse del pecado para poderse dedicar a Dios. La acción de lavarse y prepararse servía para alistar sus mentes y sus corazones. Cuando nos encontramos con Dios para adorarle, deberíamos de dejar de lado los intereses y preocupaciones de la vida cotidiana, a fin de encontrarnos con Dios. Dice el versículo 21, en la versión Biblia al Día, el Señor le dijo, baja y advierte al pueblo que no intenten ir más allá del cerco para verme, no sea que muchos de ellos pierdan la vida. ¿Por qué era una advertencia que se repetía? Bien, la prohibición estricta y repetida a todos fue para solemnizar el evento. Tenían que observar que ese momento era sagrado y tenían que estar atentos a lo que Dios les iba a revelar. Dice el versículo 22 en la versión Palabra de Dios para Todos. Además, los sacerdotes que se acerquen a mí, el Señor, deben santificarse para que yo, el Señor, no los castigue. Dice el versículo 23, Reina Valera 60. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Dice el versículo 24 y 25 en la versión en lenguaje sencillo. Dios le dijo, baja de la montaña y vuelve aquí con Aarón, pero nadie más debe subir aquí, ni siquiera los sacerdotes, porque si lo hacen podrían morir. Moisés entonces bajó de la montaña y los comunicó a los israelitas todo esto. Bien, este es el tiempo previo, todo lo que describe el capítulo 19 de Éxodo, antes de que el pueblo de Israel recibiera los mandamientos que están revelados en Éxodo 20, en los cuales nosotros conocemos básicamente como los 10 mandamientos. Y esto lo vamos a ver en la próxima ocasión. Entonces, esta es la parte que estudiamos hoy, lo que revela el capítulo 19, y va a ser continuación la próxima ocasión en que veremos Éxodo 20. Vamos a orar para terminar este tiempo. Señor, cuántas gracias te damos por este tiempo que tú nos has guiado a tener. Te agradecemos, Señor, que nos hayas hecho entender que cuando tú nos revelas tu palabra, debe ser un tiempo solemne en el cual nuestras mentes y nuestros corazones y nuestros oídos deben estar atentos para recibirla. Debemos estar atentos porque es importante lo que tú nos dices a través de tu palabra. Te agradecemos, Señor, que tú nos haces revelaciones a través del estudio de la misma, primeramente para ser obedientes a ti y para que sean revelados tus propósitos para nuestras vidas y para la relación que tenemos contigo y para lo que tú nos has mandado a hacer.
Te agradecemos, Señor, este tiempo y te rogamos también que prepares nuestros corazones para que el próximo mensaje también estemos atentos a la revelación de tu palabra. Gracias te damos, Señor, la gloria y la honra son tuyas, y así como la alabanza por los siglos de los siglos, en el nombre del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Que Dios les bendiga.